Aquí tenemos a la prensa, esa máquina clásica de toda sala de fitness. Es posible que en muchas salas de fitness nos encontremos no con una prensa, sino con 2 e incluso con 3 prensas, y después no tenemos ni un solo rack para hacer nuestra sentadilla con peso libre. Un problema, un gran problema, porque eso nos impide mejorar, nos impide ir hacia esa progresión que va a alimentar nuestra riqueza motriz, ir hacia un movimiento más funcional. Esto es lo que nos ha impuesto la gran industria del fitness. Las grandes empresas de equipamiento deportivo nos han invitado a disponer de 2 o 3 prensas con ese criterio de que son más seguras, que son más estables, que todo el mundo puede realizar y hasta cierto punto es una verdad a media. La prensa se suele utilizar con 3 grandes criterios para esas personas que buscan un trabajo de alta intensidad, de gran trabajo de los músculos, donde se le puede poner grandes niveles de carga y realizarlo de forma relativamente segura, que ahora veremos. También se suele utilizar para esas personas que lo utilizan en sustitución del squat, o bien porque no tienen la técnica adecuada, o bien porque no disponen de esas habilidades mecánicas, o como progresión hacia el squat. Lo hacemos en la prensa y después ya lo haremos de forma libre. Error, gran error. Y también para esas personas entusiastas del trabajo del glúteo, que piensan que el glúteo es un músculo principal en este medio, en esta máquina, y tampoco lo es. Así que todos esos criterios para los que se suelen utilizar resulta que no son ciertos. Es más, nos proponen bastantes limitaciones y puede ser incluso contraproducente y en el peor de los casos lesivo y agresivo, sobre todo para la zona baja de la espalda. Y es que tradicionalmente se ha utilizado, se ha prescrito esta máquina para esas personas con alteraciones a nivel lumbopélvico, con personas de baja motricidad, que siempre hemos indicado tradicionalmente, porque así nos lo han hecho creer sobre todo esa industria del fitness, de que realizar un ejercicio en la prensa va a ser más seguro que realizarlo de forma libre y que aquí la espalda va a estar protegida. No es así. Posiblemente esté más desprotegida y posiblemente influya en graves alteraciones. Así que vamos a analizar todos esos inconvenientes y dentro de las posibilidades que nos ofrece la prensa, ver cómo la podemos utilizar de la forma más segura y más estable posible. Bien, lo primero es que, desde luego, la activación muscular que consigue una prensa siempre va a ser menor que el peso libre. Y además los estabilizadores apenas trabajan. ¿Por qué? Porque estoy en una situación cómoda y estable. Siempre y cuando yo apoyo la espalda en un respaldo, lógicamente mis músculos estabilizadores ya van a dejar de trabajar. Y yo quiero que mis músculos estabilizadores, sobre todo el gran erector espinal, esté participando. Porque si no, lo que voy a hacer es conseguir fuerza en ciertos grupos musculares, pero acoplamientos débiles, baja motricidad, bajo reforzamiento en esos músculos de la estabilización. Y al final, ¿qué consigo? Un desequilibrio. Músculos fuertes, acoplamientos débiles, lesión asegurada. Disfunción. Esta posición de estar apoyado sobre el respaldo, además de que no consigue activar de forma significativa y esa participación que quiero activa del erector espinal, lo que va a conseguir seguramente es una compensación mecánica a nivel cervical y a nivel de la cadera. Como es un respaldo que posiblemente esté inclinado, lo que va a generar es que si yo apoyo toda la espalda, posiblemente la cabeza quede orientada ligeramente hacia arriba, con la mirada hacia arriba. Y uno de los criterios de nuestra hegemonía es que queremos mantener la mirada siempre en horizontal. Así que es fácil que mi cabeza no se quede ahí, sino que quiera buscar esa posición horizontal donde tengo buena referencia. Y es fácil que la cabeza ya se coloque ahí. Es decir, esta posición ya la cabeza está en antepulsión, proyectamos la cabeza hacia adelante y esta es la posición que queremos evitar, es un patrón que todas las personas tienen. Por lo tanto, sentado aquí voy a reproducir el patrón de alteración de problemas de espalda. Desde ese punto ya no me compensa. Pero ahí no está el gran problema. El gran problema está en que desde aquí, desde esta posición, tengo un recorrido relativamente muy corto para la cadera. Si yo me dispongo
Vamos a ponerle un poco de peso. Bien. Si yo me dispongo desde esta posición de máxima extensión, realmente no he conseguido la extensión máxima de la cadera. Y si acudo a su movimiento más profundo de flexión, sería este, donde la cadera llega a sus 120 grados de flexión. Ya no tengo más. Podría seguir bajando un poco más, pero a base de compensar, que ahora hablaremos de eso. Pero este sería mi movimiento de flexión máximo de cadera. Y desde ahí consigo solamente llegar hasta ahí. ¿Qué es lo que me falta? Todo ese recorrido de extensión de cadera. Por lo tanto, el protagonismo del glúteo es relativamente mínimo, porque no consigo ese protagonismo de la extensión de cadera totalmente. La cadera está limitada en su recorrido y, sin embargo, la rodilla, como ves, llega a su máximo recorrido, desde su grado de extensión hasta su grado de flexión, incluso bastante considerable. Por lo tanto, es un movimiento prácticamente dominante de rodilla. La rodilla es la protagonista. Los cuádriceps son los que realmente van a llevarse mayor trabajo muscular. Y el glúteo, aunque participa, no está participando en todo ese recorrido natural de todo ese rango articular, que es lo que quiero buscar. Así que desde ese punto de vista ya tengo un movimiento bastante limitado si lo que quiero es darle el protagonismo a la cadera y al glúteo. Pero el problema está en que muchas personas, sobre todo esas a las que les recomendamos la prensa porque tienen baja motricidad o problemas de espalda, lo que hacen, sobre todo aunque sea con carga relativamente mínima, es dejarse vencer en esta posición de querer flexionar todo lo posible y posiblemente al estar aquí, que no van a disponer de buena movilidad de cadera, ya cae en esa compensación de rotación posterior. Notamos cómo la cadera se desprende del apoyo y realizo la presión con la zona baja de la espalda. La cabeza está en antepulsión, pues lo que me invita es a una flexión de la columna. La columna está en flexión, con la cadera en rotación posterior y la cabeza en antepulsión. Esto, que nunca se haría en un peso muerto, en la prensa pasa desapercibido. Es un error que casi todas las personas caen. Nadie hace o dejaríamos hacer un peso muerto con la cabeza hacia abajo y mucho menos con la cadera en rotación posterior. Pero aquí apenas se aprecia porque está todo oculto con el apoyo del respaldo. Y en esa posición de búsqueda de la flexión de cadera posiblemente caiga en esa rotación posterior. Ahí estaría estable, pero si quiero buscar un poquito más de recorrido porque es relativamente corto, que todas las personas quieren bajar un poquito más, ya caigo en esa rotación posterior. Y cuando caigo en esa rotación posterior de la cadera y la cabeza está en antepulsión, la columna está en flexión. Noto además cómo la zona lumbar está presionando el respaldo. Si la zona lumbar está presionando el respaldo es porque está empujando hacia atrás y desde luego he perdido la curva lordótica natural que quiero mantener a toda costa. Posiblemente no solamente la haya perdido, sino que esté en flexión, que haya un acuñamiento vertebral y el disco esté invitado a salir disparado hacia atrás. Así que para esas personas que tienen problemas de espalda, quedarse en esta posición de prensa, realmente lo que estoy haciendo es prensar la zona baja de la espalda. Lo que estoy provocando es posiblemente una invitación a que el disco salga hacia atrás. Si ya están rotos los anillos de fibrocartílago, si ya el núcleo pulposo está protusionando hacia afuera, aquí voy a conseguir que termine saliendo hacia atrás. Por lo tanto, para esas personas que ya tienen alguna alteración a nivel de zona baja de la espalda, es un elevado riesgo el hacer prensa, el situarse aquí en esta posición. Va a resultar peligroso, agresivo y desde luego nada saludable. Me va a provocar muchísimos más problemas. Quizás el primer día no, pero si lo seguimos haciendo, lógicamente terminaremos agrediendo a esa estructura y lógicamente provocando esa alteración que no deseo en ningún momento. Y es fácil porque esas personas tienen baja motricidad, no tienen ni el control postural ni la técnica y al final se dejan vencer porque además la prensa, esta disposición, me invita a esa posición, anula al erector espinal, provoca máxima flexión de cadera, cabeza en antepulsión, es que tiene todos los criterios para caer en esa compensación de agresión. Lo que nunca se haría en un squat en un peso muerto, aquí le damos vía libre con tal de que la espalda esté apoyada. Así que como ves, lo que parecía una ventaja realmente no lo es. Es un elevado riesgo. Para esas personas que van buscando la máxima activación del glúteo, pues lógicamente aquí no lo van a conseguir,
porque siempre todo lo que sea estable y con la espalda apoyada va a provocar una estimulación algo menor. Y desde luego todas esas personas que piensan que esto es una progresión hacia el squat se equivocan. La mecánica que yo obtengo aquí es muy diferente a la que voy a obtener en el squat. Es más, si hago aquí ejercicios de prensa y fortalezco quizás el cuádriceps, después voy a coger confianza para enfrentarme al peso libre, pero mis estabilizadores son débiles. He aprendido un patrón incorrecto, con lo cual voy a reproducir lo que me ha enseñado la prensa, que es un patrón incorrecto y baja capacidad estabilizadora, con lo cual cuando me enfrente al peso libre posiblemente tenga problemas. Por eso muchas personas, sobre todo estos chicos fuertes que dependen de los kilos que mueven en la prensa, después se enfrentan a una sentadilla y no son capaces de elevar una carga significativa. Y no por falta de fuerza, sino por falta de estabilidad. Y es posible que esas personas caigan en ese riesgo y después acusen al squat, a la sentadilla, de ser el lesivo, cuando la lesión ha empezado aquí. Así que fijaos todos los inconvenientes que tiene la prensa. Si la tenemos y la queremos utilizar, vamos a utilizar una posición y una técnica muy diferente a lo que vemos habitualmente. Generalmente este agarre inferior me invita a llevar los brazos hacia adelante, la cabeza en antepulsión, y no me favorece ese trabajo de extensión de la columna. Si yo quiero utilizar esta prensa, lo haría de la siguiente forma. Primero, no voy a apoyar la cadera abajo, me voy a elevar un poquito hasta que note que mi glúteo no está apoyado, porque todo lo que sea sentarme me va a invitar a relajarme y yo quiero activar al erector. Y ahora lo que voy a pensar es en empujar el respaldo, la zona baja, con la cadera. No pienso en empujar con los pies, sino en empujar el respaldo con la cadera. Pienso en que mi cadera quiere empujar hacia atrás el respaldo. De esa forma, el erector espinal va a estar mucho más activo. Y lo que voy a intentar es siempre tener en contacto la zona de la cadera, el sacro, con la zona baja del respaldo. Y nunca voy a provocar esa posición de flexión de columna. No voy a sentir que la zona lumbar está en contacto con el respaldo, sino al contrario, sacarla un poquito. Y para eso debemos notar cómo si paso la mano por detrás podrían entrar los dedos por ahí porque tengo conservado la curvatura lumbar. Apoyo el resto de la espalda, los hombros, las escápulas y el occipital y empaqueto el cuello. Y ahora estoy alineado, aunque no es la posición más natural porque quiero estar ahí. Bueno, pues me alineo ahí, pero lo importante es no caer en esta rotación posterior, sino todo lo contrario. Noto y empujo la cadera, el respaldo. ¿Veis? Mi mano pasa por aquí, por debajo, y pasa por aquí. Tengo mi curvatura lumbar y no estoy sentado y cómodo, estoy activo. Y ahora empujo el respaldo, activando intensamente al erector espinal, porque quiero que esté ahí trabajando. ¿Dónde coloco los pies? No abajo, porque abajo voy a tener un recorrido muy limitado. Primero me va a exigir mucha dorsiflexión del tobillo, que la mayoría de personas no tienen, pero el problema está en la cadera, que la cadera no puede entrar hacia abajo por aquí porque tengo la limitación de las piernas. Y aquí trabajo más cuádriceps. Así que lo que voy a hacer es separar los pies y ponerlos arriba y un poquito en rotación externa. Y ahora tengo una situación más favorable para que la cadera pueda descender manteniendo la columna estable, que es lo que pretendo, ganar un poquito más de rango de recorrido, pero sin caer en esa compensación de rotación posterior. ¿Y dónde coloco los brazos? O bien aquí, pero no hacia adelante, sino más bien hacia atrás. Muchas máquinas todavía caen en este diseño incorrecto, tradicional, y me obligan a llevar las manos hacia adelante. Y yo quiero llevar una buena retracción. Por lo tanto, si las manos están hacia adelante, imposible que tenga una buena retracción. Tengo que colocarlas atrás. Y ahora ya estoy en esa posición de retracción que me da esa estabilidad. La cadera se cuela entre las piernas y puedo realizar ese movimiento de flexo-extensión limitado, pero por lo menos sin compensaciones. Yo prefiero que las manos no vayan aquí, sino que vayan aquí, detrás de la cabeza o incluso detrás del respaldo. Si tuviera la prensa un agarre aquí arriba, estaría mucho mejor. Así que daros cuenta que la industria del gimnasio todavía no ha pensado en una buena mecánica, sigue vendiendo lo mismo, lo tradicional. Bien, pues vamos a colocar las manos detrás. ¿Por qué? Porque esta posición de rotación externa, de separación, ¿a qué me invita? A extender la columna, a buscar esa posición de buena estabilidad y de evitar la compensación. Separo los codos y ahora realizo ese movimiento.
desde flexión, pero estable, hasta la extensión. Flexiono, extiendo, cojo aire, suelto el aire. Sin bloqueo de rodilla, extiendo, pero nunca la bloqueo. Pero lo importante es que ahora siento en todo momento cómo mi cadera está empujando el banco. ¿Hasta dónde bajo? Hasta que note que la cadera sigue empujando. Si caigo aquí y ya noto que la zona lumbar ha empujado el respaldo y la cadera se ha movido en esa rotación, entonces no bajo tanto. Ese es mi criterio, buena estabilidad lumbopélvica, igual que en un peso muerto. No lo haría en un peso muerto, pero aquí da igual, aquí nadie presta atención. Elevo la cadera, empujo con la cadera, saco el culillo atrás, saco el pecho hacia adelante, empujo activamente, noto el erector cómo está trabajando, el agarre posterior, los pies arriba y un poquito separados, y mantengo todos esos criterios, esos puntos en contacto. La zona lumbar nunca está presionando el respaldo. Desciendo y empujo. Y ahora esta posición de estabilidad es muy diferente a lo que se suele hacer de caer aquí. ¿Ves la diferencia de estar aquí? Caída en rotación posterior, flexión de la columna, error. A estar un poquito más arriba, ahí y aquí. La diferencia es significativa y es abismal. Un último detalle, cuando realicemos la primera repetición que entramos aquí, no empujamos desde esta posición que es muy profunda. Me ayudo con las manos para salir y ahora ya me coloco. Son esos pequeños detalles que a veces caemos en esos errores. Bien, si vemos y sopesamos todos esos inconvenientes mecánicos que me da la prensa y los ponemos en esa balanza de riesgo-beneficio, desde mi punto de vista, no me compensa. Es una máquina que para mí no solamente es prescindible, es decir, que si no estuviese en la sala de fitness, si no lo utilizásemos nunca, no pasaría nada, es más, posiblemente iríamos hacia otros ejercicios motrizmente mucho más interesantes y no dependeríamos de ella. Pero si la tenemos, mucha gente va a depender de ella por esa falsa seguridad, por esa comodidad, por esa facilidad para que todo el mundo la utilice, tenga o no tenga las habilidades mecánicas ni el control motor. Y al final lo que parece ser una prensa o una máquina amigable, realmente es una máquina agresiva mecánicamente. Para mí, si no la utilizamos, mejor. No me aporta mayor trabajo del glúteo, no sustituye al squat ni de lejos, la activación es mucho menor. Y sobre todo, nunca la prescribiría para esas personas que tienen problemas de espalda. No voy a solucionar nada aquí. Su problema no está en las piernas, sino su problema está en la falta de control lumbopélvico. Y como vemos, la prensa no me va a solucionar ese problema. Me va a dar una alternativa que es su respaldo, que me invita a una posición de compensación mecánica. Por lo tanto, si conocemos ahora todos esos inconvenientes y los ponemos en esa balanza de riesgo-beneficio, desde mi punto de vista veo que los inconvenientes son mucho mayores. Tengo alternativas mucho más eficientes que voy a conseguir muchísimo más beneficio, pero también menor riesgo. Lo único es que necesito una participación activa y consciente. Y aquí dejamos a la gente abandonada en la prensa. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente depende al final de las máquinas. Nos han inculcado ese criterio de seguridad y de estabilidad y al final muchos les gusta mover kilos aquí pensando en que están moviendo grandes intensidades, cuando realmente después si se aproximan a la sentadilla se van a enfrentar a la realidad. Y también muchas personas acuden aquí porque parece que es cómodo y me abandono aquí aunque nadie me diga nada, parece que sé hacerlo, pero no es así. Así que es un riesgo seguir manteniendo máquinas como estas, como la prensa, en las salas de fitness. Hay una prensa, hay un diseño que desde mi punto de vista es un poco más favorable, pero desafortunadamente no es la prensa que ha proliferado en las salas de fitness. Es la prensa o la jaca tradicionalmente, la hack, que es una prensa donde
La espalda no está totalmente apoyada, sí que hay un empuje con los hombros, estoy en una situación estable, pero tengo que adecuarme, tengo que estabilizarme y además es reversible, la puedo utilizar en un sentido o en otro. De esa forma tengo como dos opciones y la opción que más me gusta es esa donde la espalda queda libre para que nosotros podamos adaptarnos. Al final es como una especie de multipower, pero bueno, siempre es un paso mejor a esta prensa de carro, donde la espalda está siempre apoyada con esa falsa sensación de seguridad. Así que mi consejo es que salgamos de la prensa cuanto antes, incluso que ni siquiera pasemos por ella porque no nos va a solucionar nada. Os invito, ahora que tenéis ese conocimiento de los inconvenientes, a que vayamos progresando hacia esa solución activa, tanto para personas con problemas y alteraciones en la columna, como para esas personas que van buscando rendimiento y mayor activación muscular, y para esas personas que quieren darle protagonismo al glúteo. La prensa no es la solución.